estamos más que orgullosos de tener un invitado de la calidad humana del doctor Andrés Fortunato, abogado, notario, escritor, una persona que se ha destacado en su comunidad y que pudimos leer un poquito de su hoja de vida, y donde vemos que hay unos valores ahí fundamentales, que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de una sociedad, y que la sociedad demanda de estos valores, y que todos sus hijos, que tiene 8 hijos que procreó con su esposa, que tiene 51 años de casado, y esos hijos son profesionales y le ha entregado a la sociedad ese valor agregado. Con nosotros en el día de hoy, el doctor Andrés Fortunato. Buenos días y bienvenido, doctor. Buenos días, hermano. Contentísimo de estar compartiendo contigo este espacio. Muy contento. Para mí es más que una satisfacción, y queremos saber, doctor, cuál ha sido el eje fundamental para usted poder permanecer por tantos años en un matrimonio que vemos hoy cómo se deterioran esos matrimonios en la República Dominicana. Mira, lo primero es la capacidad que tengamos, que tienen que tener la pareja para soportar, para perdonar, porque la gente se enamora. Como dice la persona en la calle, se asfixia. Sí. Y dice, me voy a casar, enamorado, como un perro. Sí. Bueno, pero como un perro se le olvida, a que se enamora como un perro. ¡Wow! ¡Qué palabra! Usted tiene que enamorarse para construir un proyecto. Construir un proyecto. Y cuando usted construye un proyecto, usted hace siempre el plano. Usted va donde un arquitecto, ese arquitecto le elabora el plano, usted lo trabaja con él, lo corrige, y luego usted comienza a construir, a buscar los recursos, etcétera. Entonces, en una familia, cuando usted se enamora para casarse, tiene que saber que va a construir un espacio social que tiene que colaborar con la sociedad que vio nacer ese proyecto. Entonces tiene que producir, valga la redundancia, un producto de calidad. Porque cuando usted va a lanzar un producto a la calle, usted sabe que tiene que competir y que tiene que ir a un mercado, y que en ese mercado usted tiene que tener lo mejor. Bueno, pues cada esposo y esposa debe de pensar en eso, en que tiene que conformar una criatura que va a compartir con los demás, que va a ayudar a un país. Hay que pensar, le diría yo una palabra no muy frecuente, de manera holística, de manera general. Entonces, mucha gente se casa y a los 3 meses está peleando, algunos años se quieren divorciar. El camino más fácil es destruir lo que se comenzó. Tiene 3 hijos, lo abandonan porque se enamoró de otra, o de la mujer de otro, o porque no se pudieron soportar, que viene la incompatibilidad de carácter. No, desde que un niño llega al vientre de la madre, ya la responsabilidad de la pareja aumenta hasta el infinito. Tiene que buscar la forma de colaborar uno con otro, de confrontar las experiencias que tengan, de sentarse a hablar. Todavía yo tengo ya 52 años de casado, y hay madrugadas que como de costumbre me levanto a leer de muchacho, me gusta. Y entonces mi esposa ha logrado ahora, a esa hora, despertar también, conversar o ponerse a leer. Y analizamos los tópicos de todos los muchachos, repasamos permanentemente las situaciones que se vienen presentando, porque no solamente logramos que se nos graduaran, que trabajen, que se hayan casado, sino que tenemos 20 nietos, y esos 20 nietos, las parejas viven cerca de nosotros, en un residencial. Como abuelos siempre tenemos trabajo, porque hay que oír al niño que le pasó un problema, la incompatibilidad que se presenta en los hogares, y cómo tú poder colaborar con la comprensión de la pareja tuya, porque tu hijo o tu hija, cuando se casa con otra persona, con una cultura de hogar y social diferente, entonces tienen que refundirse
En ese proceso de refundición de los caracteres de cada uno, del carácter de cada uno, entonces se interviene. Por eso existen los trabajos de los que son terapeutas familiares. Bueno, pues los padres que tienen mucha experiencia de cómo ellos han solucionado su problema, los padres entonces tienen que ayudar a sus hijos. El trabajo del abuelo, la gente no se lo imagina. Es un trabajo grande que hace falta también para complementar la fortaleza familiar. Una pareja no se separa nunca de los hijos procreados, aunque ellos se hayan casado, aunque se hayan liberado económicamente, porque tenemos hijos que están muy bien ya, tenemos otros medianamente bien, y tenemos nietos que ya se están incorporando al trabajo, ya se han graduado algunos, ya otros van para la universidad. O sea, estamos viviendo una experiencia muy rica en una sociedad que sabemos que se va deteriorando cada vez más. En ese sentido, profe, según estábamos leyendo parte de su memoria, en ese mismo orden, queremos saber, y comienza, por ejemplo, en ese artículo suyo, la sociedad de hoy. Es decir, ya por lo menos ya las personas que nos están escuchando o que nos están viendo, ya visualizaron y vieron un enfoque de lo que es la sociedad real que necesitamos. Ahora yo le pregunto al doctor, la sociedad de hoy, doctor. Mire, la sociedad de hoy es una sociedad fruto de los diferentes factores que han intervenido en el mundo y en la República Dominicana. Vivimos una sociedad alienada, una sociedad condicionada, porque el pueblo tiene que saber que los problemas que hay aquí no son problemas que se lo ha inventado la República Dominicana, son problemas que nos han ayudado a crear. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce una confrontación entre dos bloques, que es el bloque que representaba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética y el de los Estados Unidos, Oriente y Occidente, comunista y capitalista. Bueno, pero el objetivo de algunos sectores imperialistas ha sido una lucha por la supremacía económica, la supremacía política, la supremacía social, ideológica, informativa, donde el ser humano lleva la peor parte, porque se comenzaron a crear teorías para confundir a la gente, para hacerlos solamente consumidores, para vivir de una manera hedonista, es decir, para el placer, para otro empujarlo a la radicalización ideológica, crear problemas, aumentar los niveles de tensión de la sociedad, la explotación, la exclusión, los problemas que se dan entre las parejas, porque hay un problema muy fuerte que está dando ahora mismo en el seno de la familia, que inclusive la ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos, ley municipal. Sí, la ley municipal, esa ley nos ayuda mucho en los términos de la violencia intrafamiliar. Nos plantea que es una función del ayuntamiento trabajar en esa dirección, y hay inclusive un 4% para educación, género y salud que se puede utilizar para ayudar a las parejas. Por ejemplo, tener en cada ayuntamiento un consejo de educación familiar, de orientación familiar, que identifique a través de las juntas de vecinos los problemas que se presentan en una casa, y que un supervisor de eso, un inspector o un trabajador social se presente a la casa, identifique el problema, se siente con la pareja, y cuando viene a ver, convierte a un hombre, en vez de un asesino de su esposa, en una pareja ejemplar que puede comenzar a contribuir con la tranquilidad de otros hogares. Sí, doctor, pero en ese mismo orden, doctor, vemos en su escrito, en su hoja de vida, dos fechas fundamentales que me llamaron a la atención, que data desde el 1969. Son dos fechas fundamentales en el sentido que en esa fecha lo que redacta su matrimonio
con Margarita, la señora Margarita Mercedes, y usted que hace un aporte en su comunidad, de donde usted es oriundo, donde vive, que es en el lugar de Villamella, el aporte de ese liceo. Entonces hacemos esa comparación cuando usted habla de la ley 176-07, que es la ley municipal de los alcaldes. Entonces, sin ese momento usted ser alcalde, sino que usted sentía que tenía un compromiso con la comunidad. Háblenos un poco de esa parte y qué siente Andrés Fortunato en el momento que se dedica y hace realidad esa obra. Tú sabes que yo fui estudiante del Liceo Juan Pablo Duarte, un liceo levantisco. Ahí estaba Mario Ariti Germán, que murió en la guerrilla en la confrontación del 12 de enero de 1972 en la Avenida de las Américas. Lo conocí bastante, fue de los líderes de nosotros. León Tebrea, que es un escritor político hoy, un cientista social. Bueno, muchos de eso. Decidí meterme a la academia para desde la academia ser un soldado que evitara los golpes de Estado, porque todo se discutía en la escuela. Okay. Y lo logro, por ahí viene la revolución. Cuando la revolución llega, después tengo que salir fuera del país. Cuando salgo fuera del país con 20 años, 19 años, me doy cuenta, por ejemplo, que éramos antiyanquistas. Somos todavía antiimperialistas, pero aquello era enfermizo. Pero cuando llegamos a los Estados Unidos, que nosotros vemos que por una abertura en la tierra tú caías al subway, al tren, que cuando tú pasabas por debajo del río Hudson, de los más caudalosos, era debajo del agua, en una guagua, debajo del río. Cuando comenzamos a preguntar y nos dimos cuenta que eso comenzó en el 1904, lo inauguraron, y nosotros éramos una aldea. Yo dije, pero hay que estudiar, hay que preparar a la gente. La carrera del ser humano es el estudio. Cuando regreso aquí, los muchachos de la izquierda están pensando en lo mejor al campo. Oye, seguir una línea de Mao Zedong en la República Dominicana, haciendo extrapolaciones. Entonces yo dije, pero esto no puede ser, porque tenemos que trabajar en nuestro suelo conforme a la realidad. Había leído algo que dijo Lenin, que para hacer una revolución hay que hacer un análisis concreto de la realidad concreta. Entonces la realidad concreta era que vivíamos en un país analfabeto, sí, claro, en un país muy atrasado, etcétera, 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 muy guapo, muy valiente en nuestro país, desde Enriquillo hasta el día de hoy, gente muy valiente. Pero hay que pensar primero, porque cuando usted va a comenzar una lucha, tiene que saber cómo entrar, cuándo entrar, por qué entrar, con quién, etcétera. Tienen que estudiar todo. Sí, entonces yo digo, bueno, la educación es la base. Mi mamá, cuando yo me casé, que no me quise volver a ir para Estados Unidos, porque quería criar mis hijos aquí, me presta la sala y un cuarto, y ahí comenzamos mi hermano y yo a trabajar hasta desarrollar lo que es el Liceo Ramón Matías Mella. Fue un trabajo muy interesante que creó en una sociedad semirural, una sociedad de peones, de chicharroneros, longaniceros. Creó hoy la existencia de muchos profesionales. Muchos profesores y estudiantes ni siquiera conocen que uno hizo eso, pero ya le dimos la oportunidad al pueblo, conjuntamente con un grupo de profesores muy buenos que encontramos, jóvenes pujantes también, e hicimos un gran trabajo. Bueno, ahí comenzó el matrimonio. Entonces, al tiempo que el matrimonio crecía en valores y principios, con los errores que los jóvenes cometemos, porque lo importante es saber que nacemos a veces llenos de vicios, pero sobre la base del desarrollo y la madurez nuestra, podemos ir enmendando caminos y podemos crear grandes cosas como las que tenemos nosotros hoy, en términos de comunidad, en términos de familia y en términos, déjame decirte, en términos de la sociedad dominicana, porque nosotros asumimos la dirección de un grupo de militares constitucionalistas. Sí. En ese orden, y discúlpeme, doctor, que le interrumpa, que viene aquí a colación en su hoja de vida de el liderazgo tóxico, manipulador. Nosotros queremos saber, y esta pregunta es luego que vengamos de la pausa, ¿qué está haciendo la fundación que usted preside, que es de militares
constitucionalista. ¿Qué está haciendo para rescatar ese liderazgo? ¿Y qué está haciendo, ya que el mes que estamos, el mes de septiembre, es el mes donde se dio el golpe a un líder político, al profesor Juan Bosch? Será esa pregunta luego de la pausa. Estamos de regreso con tu programa matutino de Cananga y tenemos a nuestro invitado, el doctor Andrés Fortunato, y la pregunta que tenemos para el doctor: ¿qué está haciendo esa fundación que él preside, que son de los constitucionalistas, en este mes que es un mes sumamente interesante de la República Dominicana, cuando le dan el golpe de Estado a un político que creó las dos organizaciones más fuertes que tiene la República Dominicana, que es el PRD y el PLD? Cuéntenos un poco sobre esa parte, doctor, del liderazgo tóxico. Y no solamente el PRD y el PLD, Juan Bosch, sino que el PRM y la Fuerza del Pueblo son descendientes de ese trabajo político del profesor Juan Bosch. Juan Bosch influyó enormemente. Duró 7 meses en el poder, pero lo derrocaron el 25 de septiembre de 1963. Nosotros los militares constitucionalistas, como atendiendo al artículo 161 de la Constitución del 29 de abril de 1963, guiado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, se creó un movimiento tendente a restablecer el gobierno del profesor Juan Bosch y la vuelta a la constitucionalidad. Ese es el primer movimiento de esa naturaleza en el mundo, de acuerdo a estudios que hemos realizado, y nos hemos comprometido desde la fundación de abril a rescatar esas memorias históricas que envuelva todo el trabajo de Juan Bosch, envuelva lo que ha ocurrido en estos 56 años, la misma revolución, para rescatar un liderazgo fuerte, ético, moral, capaz, honesto, como el profesor Juan Bosch, para terminar con el liderazgo tóxico que hemos tenido en el país, que es el liderazgo del personalismo, que es el liderazgo del caudillismo, que es el liderazgo que sembró en nuestra primera república, sembraron Santana y Báez, cuando Santana expulsó a los trinitarios de la República Dominicana entre agosto 22 de 1844 y el 10 de septiembre, cuando salió Duarte fuera del país. Ese nacimiento de ese liderazgo caudillista de Santana, que imitaba entonces el liderazgo de los más de 300 años que habían transcurrido desde la llegada de Colón aquí, porque entonces había un liderazgo de Estado que cumplía la misión de darle todas las riquezas de estos pueblos a la nobleza española. Entonces, los que llegan al poder aquí en la Primera República llegan creyendo que son nobles, llegan creyendo que son monarcas, y entonces no vale la ley, sino lo que vale es la explotación de la gente inmisericordiamente, como hizo Santana, que llegó a fusilar personas hasta por robarse un plátano, como hizo Báez, que engañó a los tabacaleros y provocó la revolución tabacalera de 1858, como hizo el mismo Santana, que vendió al país a España, como hizo Báez en varias ocasiones. En el último periodo de Báez, del 1868, se llevó más de 320,000 pesos del país a la hora de salir. Se fue rico a morir a otro pueblo, porque el ideal de los líderes es salir rico del Estado, no es lograr una redistribución de la riqueza, no es preparar a las personas que llegan a los partidos, sino lo almacenan como mercancía humana para vendérselo al mejor postor, a lo que dan los recursos para que esos partidos ganen, para que después que ganen el presupuesto nacional sea redistribuido entre un sector de poder que llegó al partido a ganar. Se han prestado la mayoría de los líderes políticos a hacer eso y han dañado el liderazgo hasta de la familia. Hoy hay familias que si el marido es político y no roba, ni la mujer lo quiere, ni los hijos tampoco, porque hay una inversión de valores en el país. Entonces estamos rescatando el valor de Bosch, porque contrasta mucho con lo que hizo Lili, que endeudó al país, dejó una crisis que provocó la invasión norteamericana, como hizo Trujillo, que se llevó el país en los bolsillos de sus hijos. El último y más pequeño muere
desaparecidos por las mafias de las drogas, porque fueron muchos jóvenes sin ideales, sin valores, donde un padre recogió todo lo que pudo, se lo quitó al pueblo, asesinó al pueblo, y esos hijos se han disuelto en el mundo, pero mucha gente quedó con la mentalidad trujillista. Hay muchos políticos todavía aquí con la mentalidad trujillista. La fundación ha acuñado un término que es que este país solo se arregla cuando aquí se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto, porque fue el legado de Duarte. Duarte, en la propuesta de la primera constitución que él presentó, tiene un artículo que dice que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Y el profesor Juan Bosch, cuando tomó posesión del gobierno en el año de 1963, planteó que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Francisco Camaño, al salir del país, dijo que la revolución había valido la pena y que esperaba que algún día aquí tuviéramos un gobierno constitucional. Es por eso que lucha la Fundación de Militares Constitucionalistas, para que aquí se restablezca un liderazgo institucionalista, donde las instituciones del país se fortalezcan, donde se cumplan los mandatos de la ley. Es de la única manera que podemos llegar a tener un país grande como soñaron nuestros héroes, pero eso es solamente si los partidos políticos cumplen con el mandato del artículo 34 de la ley 33-18, que obliga a los partidos políticos a educar. En ese mismo sentido, brevemente, que ya estamos concluyendo este conversatorio, brevemente puede hablarnos el doctor Andrés Fortunato de su candidatura a alcalde por su demarcación a través del partido, el Partido de los Trabajadores Dominicanos, y luego entonces como diputado o aspirante a diputado por la Fuerza del Pueblo. Brevemente, doctor, para que el pueblo conozca esa trayectoria y esa parte suya fundamental. Mira, he intervenido en la vida política de una manera coherente. En 1987 sentamos la jurisprudencia para que la Junta Central Electoral demostrara que podía resolver los conflictos internos de los partidos, y por eso se pudo celebrar el juicio de Acoma, Luta y Peña Gómez. Fuimos el último orador de esa audiencia, donde el doctor Peña Gómez ganó. Y ahí está Peña Guava, que sabe que su padre fue a mi casa a mandarme a buscar, y sabe que yo, por una razón que no voy a contar, dije que yo no iba. Posteriormente nosotros hicimos un trabajo por la modificación de la boleta y hemos vivido tratando de que se fortalezcan los partidos. Cuando hicimos el acuerdo con el PTD, arrastramos una serie de experiencias ya políticas y entendíamos que con el PTD se podía hacer un trabajo de la base, donde la base participara, porque aquí hay que democratizar la vida política, y eso lo exige el artículo 216 de la Constitución de la República. Ningún partido aquí está educando para poder vivir en democracia interna y transparencia. La lucha de nosotros, fuimos al PTD a eso. Lo que pasa es que vino la división del PLD y recayó una parte en una alianza con el PTD. Trabajamos en la lucha por la modificación de la Constitución, contra la modificación que quería hacer Danilo, y lo hicimos militantemente. Ahí están los videos. ¿Y qué ocurrió? Que en medio, cuando termina esa lucha, que Danilo es obligado a desistir por la fuerza popular de esa resistencia cívica, viene la división y cae una parte del PLD en el PTD, donde la candidatura nuestra a alcalde por el municipio de Santo Domingo Norte se vio lesionada por un pedimento del líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández. Él planteó entonces que entendía que podíamos ir como diputados, porque no se hicieron convenciones para determinar nada de eso, sino fueron los acuerdos a que se está acostumbrado en este país. Y la candidatura a diputado fue abortada por un fraude que se hizo hasta en lo interno, que algún día tendremos que hablar de eso, y que nosotros le planteamos directamente al presidente Leonel Fernández el asunto, y que todavía quedan una parte por discutir, porque nosotros somos ciudadanos libres, somos ciudadanos que exigimos que se cumpla con la ley donde quiera que estemos, y todavía nos falta discutir a lo interno ese problema
porque no tengo confianza. Yo sé que el doctor Leonel Fernández es una persona muy preparada, que ha hecho grandes aportes al país, pero la posición tiene que ser que todo líder de un partido tiene que ser democrático y tiene que defender los derechos de individuales que están consagrados en la Constitución de la República, como el derecho a ser elegido y a elegir. No se puede jamás en la vida permitir fraude. Nosotros lo planteamos claramente porque es nuestro estilo de vida y porque vamos a morir defendiendo los derechos y deberes de cada dominicano, y en ello también el nuestro, que siempre estamos abiertos para llevarlo a cabo en base a discusiones de fondo, de principios y valores. En ese sentido, breve, doctor, ya para se pueda despedir de ese público que nos sigue todos los días por el matutino de Cananga, y para que usted le deje un mensaje breve a esta juventud y a esta sociedad que va por un rumbo equivocado en todo el sentido de la palabra. A la juventud, a los padres, a los maestros, a los líderes, que utilicen las redes. La red es un medio para difundir las ideas, los conceptos, las cosas que usted quiere que se corrijan. Podemos aprovechar estos tiempos de situaciones difíciles que hay en el país, podemos convertirla en una gran sociedad. Confiamos en eso. Cuando tenemos un inconveniente vamos a resolverlo conforme a los mejores métodos, que es la transparencia, la objetividad, la lucha de principio. Obedezcan a sus padres, hermánense con sus compañeros familiares, con los vecinos, dediquémonos a tener una mejor conducta. Vamos a hacer, y le hemos hecho un llamado inclusive al doctor Leonel Fernández y al doctor y al licenciado Luis Abinader, de que ellos pueden cambiar el rumbo del liderazgo dominicano, pero es cuando ellos se deciden hacer las reformas actitudinales y conductuales del pueblo dominicano en base a la toma de una ideología de comportamiento conforme a normas y reglas, como es, por ejemplo, el respeto a la Constitución, partiendo de su artículo 6. Nosotros entendemos que hay ejemplos que se han dado a través de la historia que lo podemos tomar. Hay que revisar la historia. Nosotros mismos estamos publicando ahora lunes y viernes sobre historia dominicana, no porque somos sabios historiadores, sino porque somos grandes preocupados por la suerte de nuestro país. Todo el que sepa un poquitito, que confronte su conocimiento, que lo haga público. Este programa, por ejemplo, es un programa que viene a llenar un vacío importante, un programa que piensa en la familia, un programa que piensa en la sociedad, un programa que piensa en la política, porque la política no se puede marginar de la suerte de la sociedad, de la suerte de la familia, de la suerte de los individuos. Al contrario, un político es el administrador del destino de los pueblos. Entonces, nosotros a la edad que tenemos más fe que nunca todavía en que este va a ser una gran nación. Si nosotros nos guiamos por los ejemplos que nos han dado Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Camaño, Manolo, Manuel Montearache, la gente que ha luchado por este país, todo el que ha muerto y ha luchado en las calles, los evangélicos, los católicos. Ahora mismo estamos visitando a los obispos para que las iglesias se unan al trabajo de elevar los niveles cívicos de la población, para que no lo engañen. La Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Todos estamos obligados a ver el artículo 32 de la Constitución de la República, que dice que tenemos una Biblia abierta en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bien, en ese sentido y en ese orden hemos llegado al final de esta programación, dándole gracias al doctor Andrés Fortunato por acoger nuestra solicitud y venir a compartir con el pueblo dominicano. Pues sería hasta mañana, si Dios lo permite, y recordándote que esta transmisión lo pasamos por YouTube a las 11 en vivo, y que a las 8 de la noche la pasamos por los diferentes sistemas de telecable dominicanos. Será hasta mañana, si Dios lo permite.